Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Nos encontramos con la profesora Ángela Maroñero, quien se desempeña como docente en la institución educativa León 13 C. Chiloé del municipio de Soacha. Hoy estamos aquí para conocer aquellos aspectos que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar una clase. Si bien sabemos que es un tema amplio y complejo, conoceremos ciertos elementos que nos ayudarán a comprender los retos que enfrentan los docentes al momento de estructurar y poner en práctica sus materiales didácticos. Pues de antemano te agradezco tu participación, Ángela, y pues bienvenida a este medio. La docencia siempre nos enseña con mucho gusto. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a empezar con las preguntas. Y pues, primero que todo me gustaría saber, ¿hace cuántos años pues estás ejerciendo la docencia? ¿Cuántos años llevas trabajando en el Colegio Chiloé? ¿Cómo ha sido tu experiencia en general? Vale, pues yo llevo, pues mi experiencia como docente son más o menos 8 o 9 años. Los primeros años los trabajé en el sector privado, en academias de inglés, que es un contexto pues muy diferente. Y desde hace 4 años en el sector público y llevo en la institución educativa Chiloé, llevo 3 años ya. En general, digamos que la experiencia ha sido muy buena. Digamos, el hecho de haber trabajado tanto en el sector público como privado, pues digamos que, digamos, me han ayudado a ver las diferencias, las grandes diferencias que hay y digamos, como a poder ya en el sector oficial, como tratar de ser más creativa y poder tener a la mano recursos que a veces pues son propios, pero que digamos nos toca, es como ya nos sentimos obligados a hacerlo para poder brindarles a los estudiantes la mejor forma de contribuirles a ellos en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, los contextos son muy diferentes, pero las experiencias son igual de enriquecedoras en ambos casos. Esa es Ah, como la percepción hasta este momento. correcto, sí, sí, tienes razón. Por ahí lo que yo escuchaba es que hay ciertas diferencias entre pues un contexto educativo pues público y el privado. Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología que usted utiliza y considera efectiva para llevar el aprendizaje de sus estudiantes al éxito? Bueno, digamos que en el PI de la institución está, digamos, está contemplado como el aprendizaje significativo, ¿sí? Pero digamos que creo que nos hacen falta todavía tener en cuenta muchos aspectos como para llegar a eso. Particularmente en el área de inglés nos enfocamos como, bueno, digamos que como hacemos hincapié en el enfoque comunicativo, tratando como de al máximo tratar de practicar las habilidades del área de inglés. Sin embargo, pues es complicado porque tenemos más o menos 45 estudiantes por salón y ya te darás cuenta que es un poco difícil a veces practicar habilidades como la escucha o el habla, porque el tiempo, además, la asignación horaria es muy poca, ¿sí? Entonces, a pesar de que queramos como enfocarnos en la parte comunicativa, la mayor parte de las actividades se centran a veces un poco más en la gramática, aunque sabemos que no es como, digamos, lo ideal, ¿cierto? Sin embargo, y obviamente tenemos en cuenta y sabemos que no podemos como decir que haya como un método que sea, digamos, que perfecto o un método que podamos utilizar con todos nuestros estudiantes, porque eso depende mucho pues de la edad de ellos, de los gustos, de los intereses. Entonces, por ejemplo, yo tengo un grados 11, pero también tengo un séptimo, y la forma de trabajar con ellos es muy diferente porque, por ejemplo, los de grado séptimo, a ellos les gustan mucho los poemas, los trabalenguas, las canciones, pero los estudiantes de grados más avanzados son un poquito más apáticos a ese tipo de actividades, entonces con ellos tenemos que buscar como otras formas. ¿Sí? Entonces, a pesar de que digamos que el enfoque es comunicativo, muchas veces tenemos que hacer énfasis en la gramática y las actividades son diferentes y depende mucho del grupo en el que estemos dictando clases. Correcto.
Y sabes que resalto mucho lo que acabas de decir, digamos, esa manera en la que tú conoces y destacas las metodologías que debes manejar con los diferentes cursos. Lo que me mencionabas, digamos, a los chicos de séptimo que tienden como a gustarle más este tipo de actividades, poemas y todo esto, pues pienso que es muy interesante como llegar a ese punto de reconocer pues cómo uno debe manejar sus materiales y cómo los emplea dependiendo las edades, también los contextos, si estamos trabajando con un colegio rural, urbano, pienso que un aporte bastante grande. Listo, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la finalidad más valiosa al momento de educar y por qué? Digamos que hablando generalmente, digamos, nuestro objetivo máximo, nuestra finalidad ideal es que los estudiantes puedan incorporarse bien a la sociedad a la que se van a enfrentar, digamos, en algunos años, ¿no? Porque si bien es cierto, pues ellos ya hacen parte de una sociedad y de una comunidad más específica, ellos aún, digamos, no tienen muy en claro como todos los obstáculos que se van a enfrentar cuando ellos salgan del bachillerato. Entonces, nuestra finalidad es, digamos que como formar buenos ciudadanos, ciudadanos integrales, y tratar de darles como todas las herramientas para que ellos puedan superar, ¿no? Todos esos obstáculos que se van a encontrar allá afuera y poder crear oportunidades para ellos cuando salgan del colegio. Yo creo que sería como ese es el objetivo. Sí, no, y te entiendo mucho. Yo creo que lo que tratas de decirnos va como con un aspecto humanístico, como más allá del aprendizaje, digamos, de los idiomas en este caso, saber las necesidades que tiene nuestra sociedad y pues crear personas que afronten como las problemáticas que se harán en el futuro y pues me parece muy bien que lo hagas de esta manera. Sí, gracias. Listo. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la cualidad o competencia que los futuros docentes deben desarrollar a la hora de llevar a cabo sus clases? Bueno, yo creo que en realidad son como muchas, pero yo creo que como una competencia muy clara es saber evaluar nuestro trabajo constantemente, ¿no? Ver, digamos, qué actividades o qué aspectos de nuestras clases dan resultado con los estudiantes para seguir aplicándolas o fortalecerlas, pero también ver cómo los errores para poder como superarlos y encontrar la manera de llegar más a los estudiantes. Y en ese caso es como que uno ser muy, muy creativo, que como te decía antes, nos enfrentamos a muchos obstáculos nosotros como en nuestro quehacer pedagógico, como la falta de recursos y todo eso, y uno tiene que ser muy creativo y muy recursivo. Entonces creo que esas son como las competencias, estar constantemente evaluando nuestro proceso de enseñanza y ser muy creativos en cuanto a los recursos académicos y pedagógicos. Ok, perfecto, sí, sí te entiendo. Bueno, entonces vamos a continuar en la siguiente pregunta, la cual es, ¿cuáles son los elementos que usted considera importantes al momento de ejecutar un material didáctico y cómo lo aplicaría si sus estudiantes poseen un desempeño bajo o básico? Vale, pues lo más importante yo creo que es tener en cuenta las necesidades de los estudiantes y también sus ritmos de aprendizaje, ¿sí? Porque tenemos, pues en el mismo salón con 45 estudiantes, fácilmente tenemos un estudiante que es muy avanzado y puede, digamos, eh, como aprender muy rápido y hacer las actividades muy rápido y otros estudiantes que requieren como de más tiempo, ¿sí? Entonces, es tratar de hacer un recurso didáctico, una actividad que sea lo suficientemente desafiante para los estudiantes más avanzados, pero lo suficientemente sencilla como para que los estudiantes que les cuesta un poquito más de trabajo digamos, lo aprendan bien, ¿sí? Y la otra cosa, y de pronto que como que digamos que me ha dado como un poco de resultado, ya hablando como en mi experiencia, es que ellos mismos traten de como de desarrollar su material didáctico a través de los juegos y otras diferentes actividades que los ayudan a ellos, digamos, a reconocer cuáles son sus habilidades y qué herramientas ellos pueden utilizar también de manera autónoma para su aprendizaje de inglés. Correcto. Llegando a tu respuesta o como entrando en profundidad tu respuesta,
me gustaría abordar algo que me parece como interesante. Digamos, en la época en la que yo estudiaba, pues usualmente la metodología era como muy plana. Se veía mucho lo que era gramática. En realidad yo no sentía que los estudiantes estuviéramos aprendiendo, pero según lo que tú me dices hoy en día, como que sí se llega a ver ese cambio en el que se busca que los estudiantes desarrollen sus habilidades, pues en la manera en la que ellos se sientan más cómodos y en la que ellos puedan explotar como sus habilidades cognitivas. ¿Tú crees que sí es así? Digamos que en la teoría eso funciona así, ¿no? Porque tampoco, digamos, no voy a decir y tampoco, digamos, como que sí, con todos los estudiantes se logra, porque no es así. Digamos, hacer una actividad que pueda desarrollar todas las competencias y las habilidades que uno busca de todos los estudiantes sería mentir, porque los grupos son totalmente heterogéneos, ¿sí? Pero digamos que en muchos casos o en muchas actividades y puntos de actividades uno se da cuenta que el estudiante sí llega como a este objetivo de aprender lo que él necesita, lo que requiere o lo que a él le gusta, ¿no? Pero pues obviamente entre tantos estudiantes van a haber algunos a los que les guste y aprendan y otros a los que realmente pues no sea así para ellos. Sí, no sé. Pero pues eso es lo que uno busca, ¿no? Correcto, te entiendo. Listo, entonces continuando con la siguiente pregunta tenemos, ¿de qué manera identifica si los instrumentos aplicados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje están siendo efectivos? Pues digamos que la tarea o la forma más fácil es a través de las tareas que uno deja y la forma en que ellas están desarrolladas, pero pues tú sabes que hay muchos estudiantes que por ejemplo hacen copia, que hacen mucho uso del traductor, entonces eso le da a uno a veces como una idea y porque ya uno aprende a conocer a sus estudiantes y sabe quién de pronto sí se puso como juicioso a hacer y todo eso, ¿sí? Pero digamos que por lo menos para mí la mejor forma es con la participación en clase cuando uno les pide a ellos que participen en determinada actividad, ahí es donde yo me doy cuenta si de verdad ellos están aprendiendo o no. Entonces, esa es como la mejor forma. Que digamos en nuestro sistema de evaluación todavía está como las notas por números, que pues no estoy de acuerdo y no debería ser así, pero que pues desafortunadamente tenemos que como hacerlo de esa manera y se hace a través de las actividades que se dejan. Yo sí le doy mucha importancia a la participación y a los avances que veo en ella. ¿No? Correcto. Durante las clases como tal. Y digamos, en tu caso, con los grupos que tienes, ¿tú notas una participación alta? Digamos, ¿has logrado notar que los estudiantes se puedan expresar sin miedos, que puedan desarrollar sus habilidades y que ese conocimiento precisamente que queremos en ellos se esté desarrollando? Sí, aunque eso depende mucho también como de los grupos, ¿no? Hay, digamos, hay algunos grupos en los que uno ve que como que la apatía a las actividades es como generalizada y no importa la actividad que uno realice, siempre es así. Pero hay otros grupos en que la participación se da muchísimo. Entonces hay clases en las que perfectamente tengo a la mayoría del grupo participando durante toda la clase y hay clases en las que no. Y depende mucho del grupo, no solamente digamos que el docente esté dispuesto a responder las inquietudes, de hacer claridad en los temas, en las actividades o darle la posibilidad al estudiante de que cometa errores, porque eso es importante para que el estudiante participe, saber que puede cometer errores sin que pues, vaya a ser como, digamos, regañado o algo así. ¿Sí? Pero depende mucho de los compañeros. Cuando, por ejemplo, los compañeros se burlan de los otros cuando cometen errores o hacen comentarios inapropiados, y eso hace que los estudiantes más tímidos no participen. Entonces, depende mucho a veces como del grupo y también obviamente de las actividades que nos propongan. Correcto. Pero, y eso se ve mucho más con los estudiantes, por ejemplo, de sexto o séptimo, ¿sí? Porque si tú estás en una clase de décimo o de noveno, por ejemplo, tú preguntas algo y, por ejemplo, ahorita en lo virtual es un silencio absoluto. Y uno tiene que estar como, dale, como que participa, no importa si cometes errores. Pero los estudiantes de sexto y séptimo, ellos sí, ellos no les importa, ellos se lanzan a participar, no les importa si lo dicen bien, si lo leen bien, y lo hacen. Entonces también la edad es un factor bastante Claro. importante en este aspecto.
Claro, y sería bueno que, digamos, los alumnos de décimo y once también tomaran como esos retos, como que se arriesgaran a participar incluso cuando se equivocan. Bueno, entonces, continuando, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles cree usted que son los objetivos de los materiales de aprendizaje que usan sus clases y las metodologías que emplea? Mm, bueno, creo que personalmente, ¿no? Mi idea es que los estudiantes vean que de verdad lo que están aprendiendo tiene como una finalidad o un uso, o sea, que ellos de verdad lo van a poder usar en su vida cotidiana. ¿Sí? Eso es como lo más importante y sobre todo que se quite como ese mito de que el inglés es difícil de aprender, porque ellos ven ciertas áreas como que son muy difíciles y ya de por sí ahí uno mira un obstáculo en el proceso de aprendizaje de ellos, es como por ejemplo en las matemáticas. Ellos desde que ya llegan a la clase ya ellos creen que es súper difícil y que ellos no tienen las capacidades. Entonces el material didáctico hace que ellos digamos, puedan realizar actividades sencillas en las que puedan aprender y que puedan lograr pequeñas cosas, así sean por más mínimas que sean, ellos ya pueden ver que aprendieron, así sea una palabra, una expresión, lo que sea, pero que ellos entiendan que sí pueden aprender y que no es difícil y que todos lo pueden hacer. Correcto. Bueno, entonces, continuando, la siguiente pregunta sería, ¿cree usted que la resolución de problemas es una buena estrategia para el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de estudiantes? Claro que sí, porque digamos, eso los lleva un poco más como a la vida real, ¿no? A la vida cotidiana. Y de esa manera pues el aprendizaje es mucho más significativo. En el momento en que los estudiantes resuelven un problema que pueden llevar a la vida real, pues ellos miran que de verdad es importante aprenderlo. Entonces sí, creo que es muy importante y uno debería como enfocarse muchísimo en esa metodología también. Correcto, sí, yo incluso también he pensado que, pues sin importar la clase o la materia que se vea, pues esto influye mucho pues en el aprendizaje de los alumnos. Concuerdo contigo. Listo, entonces, continuando, tenemos acá una frase que desarrollamos con mis compañeros, que es la siguiente. El sistema educativo que se maneja hoy en día busca desarrollar en los estudiantes tanto generaciones, tanto de las generaciones actuales que se enfrentan a todos los impulsos externos en nuestras ocasiones no son los mejores. Permíteme un segundo, qué pena contigo. Sí. El sistema educativo que se maneja hoy en día busca desarrollar en los estudiantes tanto pensamientos como sentimientos, pero ¿cómo lograr impactar lo suficiente a las generaciones actuales que se enfrentan todos los días a impulsos externos que en muchas ocasiones no son los mejores? Bueno, yo creo que digamos, los estudiantes, el mayor problema que tenemos en este momento es precisamente que los estudiantes como que no quieren aprender, ¿sí me entiendes? Esa cosa de las generaciones pasadas de adquirir conocimiento solamente por aprender algo, se ha perdido mucho. Y eso es debido a factores externos, como tú dices, a todas esas distracciones a que los chicos se ven como enfrentados hoy en día. Pero digamos como que una forma en que nosotros podemos ayudar en esto es, creería yo que hacerles entender la importancia que tiene de aprender cosas, ¿sí? Y de mostrarles un poquito como todas esas cosas a las que se van a enfrentar después y para las que deben estar preparados, porque los estudiantes, y yo creo que de pronto a todos nos pasa, que en el colegio a veces como que no ponemos mucha atención porque creemos que eso está, digamos, por fuera o más allá de lo que yo debo aprender. Y a veces dicen, pero yo para qué aprendo eso. Sí, entonces es como quitar como esos mitos que tiene el estudiante y motivarlo realmente a que aprenda solamente por el gusto de aprender, o sea, que se sienta motivado hacia eso. Y yo creo que esa sería como la mejor forma que nosotros tenemos que para apartarlos de todos esos factores externos que al final van a ser obstáculos para ellos en la vida cotidiana. Correcto, sí, No sé si contesta eso otra pregunta. No sé si.
la entendí mal o si está, si sí te parece que con eso respondo tu pregunta. Sí, sí, no, ahí respondes claramente a la pregunta y lo que nosotros buscamos es eso, precisamente como em, reconocer que hay como ciertas distracciones o ciertas realidades que enfrentan los estudiantes y cómo nosotros podemos afrontarlas y pues manejar estos temas para que los estudiantes precisamente reconozcan que el conocimiento es importante y pues cambiar la mentalidad, que es lo que se busca, que ellos puedan sentirse interesados al estudiar, a ver inglés, matemáticas, sociales, porque a la final todas estas materias les van a servir para el futuro, que de pronto lo que tú dices en el pasado o alguien de pronto en algún momento no se sentía cómodo o no veía como los beneficios de estudiar, que hoy en día pues impulsar la promoción de estos conocimientos, de impulsar que los estudiantes aprendan, que busquen nuevas herramientas, es un valor muy importante y pues creería yo que se debe desarrollar pues en todas las clases y en todas las materias. Sí. Correcto. Bueno, entonces vamos a continuar. La siguiente pregunta sería, ¿considera usted que la escuela como institución debe de enfocarse en las necesidades sociales de la comunidad? Pues yo creo que debe tomarlas en cuenta, ¿no? Y se supone que eso es lo que hace, digamos, la escuela o la institución como tal, conocer las necesidades sociales que hay en la comunidad y a partir de eso pensar como todas sus metodologías o todo su quehacer pedagógico, porque realmente pues es para eso que estamos formando, digamos, a los estudiantes, para ser parte de una comunidad y también de una sociedad. Y partimos de ahí, digamos, para el enfoque también que tiene el énfasis que tiene la institución. Y por eso, digamos que cada institución tiene como su énfasis, que es bien sea en tecnología o bueno, entonces los cursos, por ejemplo, que se ofrecen con el SENA dependen mucho de esas necesidades que tiene como la comunidad. Entonces yo creo que sí se enfoca, pero obviamente nos hace falta muchísimo más acercarnos porque digamos que a pesar de que siempre hay como canales de comunicación con la familia y con la comunidad, digamos que hace falta como fortalecernos para comprender mejor todas esas necesidades que hay como en el contexto de la institución. Correcto. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto que tienen que afrontar los docentes en la educación actual? Pues hablando en el sector oficial, los retos son bastantes, pero es, digamos, como que saber los roles que tienes que desempeñar como docente, que no es solamente el de ir y dictar tu clase y de pronto evaluar las actividades, ¿no? Sino que tienes que cumplir como con muchos roles más. Y entonces, por ejemplo, nosotros nos vemos enfrentados a la falta de recursos. Y entonces muchas veces somos nosotros los que tenemos que, si queremos, por ejemplo, no sé, hacer una actividad que tiene que ver con listening, entonces nosotros tenemos que ver cómo conseguimos el sonido y lo que nos hace falta, o un video BIM. O sea, si nosotros de verdad queremos como que hacer cosas más creativas o tener más recursos didácticos, muchas veces somos nosotros mismos los que tenemos que hacerlo porque sí hay como un olvido por parte del Estado en esta cuestión. Tenemos, creo que menos de lo básico, pero tenemos que aprender cómo hacer recursivos, ¿cierto? Por otra parte, es a veces el desinterés de muchos padres de familia que ven a la institución como una guardería o como un lugar donde vas a dejar a tus hijos mientras tú estás trabajando. Y entonces ellos se apartan como del deber o la función que ellos tienen como padres en el proceso de aprendizaje y de enseñanza de sus hijos. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos nosotros también que cumplir como ese rol de padres y estar pendientes de lo que ellos hacen, que los hagan bien o de qué problemas encontraron ellos al realizar sus actividades, por ejemplo, o en cuestiones emocionales. Entonces, también nos vemos enfrentados como a esos retos. Y la última y la más importante es lo que te mencionaba hace un rato, y es el darnos cuenta que muchos estudiantes no quieren aprender, ¿sí? Porque como les digo a mis estudiantes, todos tienen las habilidades y las capacidades para hacerlo, pero muchos de ellos no quieren y es por todos estos factores externos que ellos miran
que de pronto ellos dicen, pues no, yo cuando salga del colegio yo voy a ser un influencer. Y para eso yo no necesito ni tener un buen inglés, ni saber de matemáticas, ni de lo otro. Entonces es esa percepción tan errónea que ellos tienen de lo que van a encontrar en la vida cuando salgan del colegio. Y eso obviamente afecta mucho nuestro proceso de enseñanza, porque es muy difícil enseñarle a una persona que de pronto no quiere aprender y que no ve ese proceso importante para su vida futura. Entonces eso lleva a que, por ejemplo, los chicos no tengan metas claras ni que sean realizables. ¿Sí? Entonces, esos son como creo yo los mayores retos, ver como todos los roles que tenemos que desempeñar nosotros como docentes, que no son solamente el de dictar la clase y evaluarla como tal, sino muchos otros, y que los vamos a ver cada día. Claro, correcto. Y yo me imagino que hoy en día, pues que estamos con un método virtual donde pues no se puede asistir a los colegios por lo de la pandemia, creo que los retos aumentan para los docentes y pues yo sí me pongo como en los zapatos de decir, si es difícil tener un grupo de 40 estudiantes en un salón, no me imagino cómo será detrás de una cámara, donde muchos van a tener la distracción en su casa de sus celulares, de videojuegos, de sus animales. Entonces, pues sí se afrontan bastantes retos al momento de educar pues a los estudiantes. Claro, porque detrás de la cámara es muy difícil monitorear lo que el estudiante va aprendiendo, porque cuando uno está en el salón y realiza una actividad, pues uno puede ir y preguntarle al chico como, bueno, estás pudiendo realizar la actividad, qué problemas tuviste, qué no entiendes, cómo vas, ¿cierto? Pero pues con lo virtual no podemos y tenemos como que confiar en que el estudiante vaya aprendiendo a ser autónomo en su proceso de aprendizaje y que de pronto la familia esté pendiente, ¿no? Porque y en eso tenemos que ser recursivos también para ver cómo es que nosotros podemos monitorear todo ese aprendizaje de ellos. Pero sí, el reto ahorita y al que nos hemos enfrentado durante el año pasado y en este momento es bastante grande. Correcto, sí. Bueno, entonces avanzando tenemos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que a través del material didáctico se llega a impulsar la exploración de las diferentes capacidades de los alumnos desarrollando sus competencias cognitivas? Sí, claro que sí, porque digamos, siempre en el material didáctico que uno desarrolla o que los estudiantes desarrollan, pues va implícito, digamos, la práctica de diferentes habilidades cognitivas, ¿no? Como la memoria, la creatividad, la misma resolución de problemas. Entonces, digamos, cada actividad tiene como fin desarrollar una habilidad diferente y vamos enfocados siempre como a eso. Y en eso estamos como en este momento y este año vamos a trabajar mucho que es el desarrollo de más habilidades cognitivas por parte de los estudiantes, porque hace mucha falta sobre todo, por ejemplo, que los estudiantes desarrollen esa capacidad de ver ellos mismos como qué herramientas pueden utilizar, por ejemplo, para investigar. Hay estudiantes que solamente copian y pegan y a veces no se dan cuenta como de lo que hacen, ¿sí? Pero hay diferentes formas que utilizamos como para que el estudiante de verdad saque como lo importante de esto que él está leyendo, que sí, creo que sí, es importante. Correcto, sí, entonces podemos concluir que en definitiva el material didáctico sí es bastante importante pues para que los estudiantes lleguen a ese a ese ideal que es aprender y pues que puedan llevarse el conocimiento que precisamente los docentes están tratando de emplear y pues de enseñarles. Listo. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera el trabajo colaborativo con docentes de otras áreas es indispensable para afrontar posibles retos de la cotidianidad que puedan ser llevados al aula? Pues es muy importante esto de trabajar de forma transversal con las otras áreas porque hace que el conocimiento o el aprendizaje final sea más significativo, ¿no? Si el estudiante puede ver que ese mismo conocimiento ellos lo pueden aplicar en diferentes áreas de su vida, pues hace que estén ellos más interesados en adquirir ese conocimiento. Entonces, el problema es que, digamos, es a veces un poquito difícil en nuestro contexto, o ha sido muy difícil como tratar de enfocarnos en ese trabajo colaborativo con los demás docentes, porque
pues siempre tenemos como muchas actividades y muchas cosas por hacer, está la parte como administrativa que nosotros también tenemos que realizar, y eso nos aleja un poquito porque cada quien es como que en el tiempo que tiene hace sus cosas, pero no tenemos muchos espacios en los que realmente podamos decir nosotros qué podemos hacer como área de ingreso en el área de ciencias o en el área de arte, por ejemplo. Pues se trata de incluir y pues el inglés digamos que tiene como esa facilidad, ¿no? De sistemas, infraestructuras, actividades, poder compenetrarse como con otras áreas, pero igual es complicado, pero es importante y lo ideal sería hacerlo de esa manera, siempre trabajando transversalmente con todas las áreas. Claro, de pronto en este tipo de casos en los que se pueda trabajar colaborativamente, se pueden practicar ciertos temas que puedan verse en todas las materias. Un ejemplo, digamos, geografía, lo que tú decías, artística, todo esto también se puede emplear en lo que es la materia del inglés y pues sí sería bueno que se empleara como que se tuviera el espacio para que los docentes pudieran generar estos materiales o estas oportunidades de charla, pero bueno, lo que yo pienso es que esperemos que más adelante se llegue al tiempo, pues después de que ya todo esté en orden, que las personas, pues todos podamos volver a nuestras actividades y poder trabajar en esto. Listo. Entonces la siguiente pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cómo se debería educar al estudiante para que comprenda y aprenda los pilares de una educación basada en el trabajo colaborativo que lo lleve a desempeñarse en un ambiente laboral y personal de la mejor manera? Pues como les digo yo a los estudiantes, lo más importante es hacerlo en la práctica, ¿cierto? Practicar. Si nosotros en nuestras clases, en nuestras actividades, logramos integrar esa forma de trabajo colaborativo, pues muy seguramente con todos los años que tienen ellos en colegio de práctica, pues lo van a poder lograr, porque es importante que a través del trabajo colaborativo ellos entiendan que tienen también como su rol, ¿cierto? Y que eso se puede llevar no solamente en la parte académica en la institución, sino también a la laboral y también, como, digamos, como a su vida personal, ¿no? Desde el hecho de saber, por ejemplo, cuál es su rol, si su rol está como en liderar o no, y si debo fortalecer esa área o si mi rol es como el ser el vocero del equipo, entonces cómo puedo fortalecer yo también esa área y si tengo la habilidad o no y saber reconocer eso, ¿no? Cuáles son mis habilidades, qué son esas cosas que yo debo fortalecer y poder hacer. Y eso creo que al final cuando uno esté trabajando, pues le va a ser mucho más fácil la vida porque realmente el trabajo en equipo es, digamos, como de las cosas más difíciles. Y no es solamente, digamos, como a veces los chicos piensan que simplemente hacer un trabajo en grupo y ya, que es lo que pasa normalmente. Entonces, yo creo que es a través de la práctica, de incorporarlo en todas las áreas, en todas las clases, en todas las actividades que se hagan, o al menos en la mayoría de ellas, y que tanto pues los docentes como los estudiantes lo podamos hacer, porque difícilmente podemos integrar un trabajo colaborativo para los estudiantes si como docentes no lo realizamos. Claro, correcto, pero sí concuerdo contigo que, digamos, implementar esto sí nos puede ayudar y a los niños que están en formación en este momento, pues a desempeñarse mucho mejor en el futuro, bien sea en una labor profesional, digamos, ingenierías, en unas ciencias, en algo de educación, todo este trabajo, pues precisamente crea personas con ámbitos o con culturas humanísticas que sepan su rol, sus responsabilidades, el saber respetar a los demás y sí es importante pues trabajarlo, concuerdo contigo. Y hacerlo desde los grados inferiores, ¿no? Porque a veces uno cree como que eso es como ya para novenos, décimos, once, pero no, yo creo que eso se puede desde muy temprana edad empezar a trabajar para que luego se vuelva como también como algo automático, por decirlo así, que ya no necesite ser como un trabajo tan consciente, pero que siempre se haga. Correcto. No sé si de pronto me equivoque, pero yo creo que, digamos, los niños más pequeños son muy receptivos a la información que ellos están recibiendo. Entonces, pues, sí es importante desde muy pequeños aplicar estas metodologías, estas enseñanzas que a ellos los ayudará sin duda, pues, cuando estén cursando un grado más alto o cuando ya estén, pues, fuera del colegio. Y
Bueno, entonces finalmente tenemos la última pregunta que es la siguiente. ¿Cree usted que la metodología que se viene enseñando en los colegios públicos es la más adecuada? De no ser así, ¿cuál o qué método usted recomendaría? Pues digamos que a veces el problema es que como nos, digamos, como que nos encasillan, aunque nosotros tenemos como autonomía en nuestras actividades y todo eso, pero casi siempre se quiere hacer como que, bueno, todos los sexos deben mirar estos contenidos o estos temas y se debe dar cumplimiento al área y al currículum, etc. Y no se tiene en cuenta a veces pues, lo diferentes que son los estudiantes y cómo varía de un curso a otro. Entonces, no nos podemos encasillar en que esto es lo que hay que hacer y esta es la metodología que hay que seguir, porque como te decía antes, pues depende mucho de los intereses, los gustos, las necesidades de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje. Sí, entonces, digamos que eso sí me parece que es como que hace falta en el sector como oficial, ¿sí? Tener nosotros un poquito más de autonomía y no tener como que seguir como esos lineamientos tan al pie de la letra, aunque sí tenemos nosotros cierta autonomía para hacer, ¿no? Y que de verdad se hagan, digamos que nuestra institución tiene como base el aprendizaje significativo, pero entonces no se hacen monitoreos de eso y de decir, bueno, ¿cómo puede usted desde su área trabajar o cómo pueden incorporarlo entre áreas? ¿Sí? Entonces hace falta un poquito más de monitoreo siempre de esas cosas. Entonces, por ejemplo, en nuestro colegio, digamos, se parte del aprendizaje significativo, que eso debe ser como el ideal para los estudiantes, pero si tú vas a ver en la realidad, digamos, no es algo que se ve en todas las clases, aunque lo quisiéramos hacer. Entonces, en Sí, esa partecita está fallando. Entonces, digamos que en la teoría, pues sí, todo chévere, todo bien, pero ya en la práctica hay muchas cosas que nos impiden hacer. Y hace falta, pues, como mucho más acompañamiento y capacitación en cuanto a estos aspectos. correcto. Y yo antes después de que acabamos con la entrevista, te quería preguntar, esto que me acabas de decir, ¿tú lo ves o lo viste con tus años de experiencia pues en un colegio público y en uno privado? ¿Sucede lo mismo en ambos o solo sucede digamos en el público? Pues digamos que es que hay muchos factores que se tienen en cuenta, ¿no? Que inciden en eso. Digamos que en el sector público, pues es diferente porque hay unos lineamientos que vienen desde el ministerio y desde las secretarías y que uno tiene como que cumplir con ciertas cosas, a pesar de que uno tenga cierta autonomía, se tiene que cumplir y se tiene que llegar como a unos acuerdos porque no es solamente un docente, sino que son pues digamos, como más docentes por niveles o también diferentes jornadas, entonces articular esas partes es difícil y siempre lo tenemos que hacer a pesar de la autonomía que tengamos. En el privado es diferente porque cada, digamos, institución tiene su propia metodología y se basa y la trabaja de esa manera. Todo, digamos, el currículum, la forma de evaluar, todo va enfocado a la metodología que como institución lleva a cabo. Pero pues es muy diferente porque, por ejemplo, digamos, en una academia tú trabajas con máximo 10 o 12 estudiantes y si su enfoque es comunicativo, pues obviamente, y teniendo todos los recursos didácticos y académicos, pues obviamente te va a quedar muy fácil cumplir con eso. Y entonces te lleva a que el objetivo sea logrado más fácilmente y por eso es que los estudiantes cuando salen de la academia después de hacer sus niveles, pues de verdad pueden comunicarse en inglés, lo que no pasa en el sector público. Entonces, hay muchas cosas en el papel, pero hacen falta muchas cosas para que eso se llegue a la realidad. Correcto. Ah, bueno, entonces pues te agradezco mucho esta información que nos has dado, pues que hayas participado en esta entrevista, la verdad pues es información muy valiosa para mí que en el futuro también pues pienso desempeñarme como docente y qué bueno saber, digamos, reconocer estos factores, estos retos, los contextos que se presentan en la educación, pues para sí mismo tener idea cómo será pues el proceso ya laboral cuando uno se desempeñe como docente. Finalmente, pues, aparte de agradecerte por tu tiempo y por tu colaboración en esta entrevista, no sé si de pronto tengas algo adicional que compartir o si tengas alguna inquietud.
o algún No, comentario. antes te agradezco mucho porque a veces pues son cosas como que uno piensa y habla a veces como con los compañeros, pero no llegan más allá, ¿no? De una forma, digamos, y la forma de que llegue más allá es a través de ustedes que están estudiando en este momento para ser docentes, porque pues, digamos, si uno estudia una licenciatura, tiene que tener en cuenta que ese es el rol que uno va a desempeñar y es importante tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, digamos que cuando yo estudié, muchos de mis compañeros querían aprender inglés, era, no sé, como para trabajar en otras cosas, a pesar de que estaban estudiando una licenciatura. Y es importante tener bien en claro los retos que los esperan a ustedes cuando terminen su carrera. No con ánimo de desmotivarlos, no, porque la carrera es muy bonita y el oficio es muy bonito, que hay muchos obstáculos, que hay muchas cosas que a veces a uno como que lo hacen a veces querer estar como en otro trabajo, pero las satisfacciones que te dan son mucho más grandes. Entonces, las motivaciones, a veces por más pequeñas que uno vea que son grandísimas a la hora de todos los días cumplir con tu trabajo. Entonces, es simplemente tener en cuenta eso, ¿no? Como todo. Y si a ti te gusta, pues no importan los obstáculos que veas, pero entonces esto es como una forma de uno poder llegar a ustedes que están apenas como en ese proceso. Entonces, no, muchísimas gracias a ti. Bueno, no, muchísimas gracias a ti también nuevamente. Y ya pues esto siendo todo, pues espero que tengas un día maravilloso y pues nos vemos en alguna ocasión más adelante. De pronto, pues yo también estoy incluso estudiando ahí en la UNAD, ahí donde tú estás trabajando. Entonces, pues nada, muchísimas gracias nuevamente y que tengas buena tarde. No, igual a ti, muchísimas gracias, que tengas también un feliz resto de tarde.